SCP-169. El Leviatán. Categoría: Keter. Descripción: se supone que SCP-169 es un artrópodo marino de enorme tamaño, conocido como el Leviatán por generaciones de marineros e historias folclóricas. Si bien en un principio se presumía como un mito, SCP-169 fue detectado el día Censurado. de 1900 Censurado. por la Fuerza de Tareas Móvil Gamma 6 durante una investigación por actividad paranormal alrededor del archipiélago. Censurado. Coordenadas: Censurado. grados al sur, Censurado. grados al oeste. Durante la investigación de Gamma 6, el Dr. Censurado. Gamma 6-0912 descubrió que el archipiélago se desplazó al menos 3 kilómetros con respecto a su ubicación original. Inicialmente, el Dr. Censurado. argumentó que el movimiento pudo haber sido por una deriva continental inusualmente rápida, pero una misión de reconocimiento realizada por el USS Censurado. reveló que las salientes de roca del archipiélago cubrían una masa orgánica enorme. La Fundación fue contactada de inmediato para comenzar la gestión de amenazas. El Dr. Censurado. y el Dr. Censurado. Gamma 6-0421 estiman que la longitud del cuerpo de SCP-169 es de entre 2000 y 8000 kilómetros. Se cree que la criatura existió desde la era precámbrica. No se encontraron otros especímenes. No se sabe con certeza cuáles son los hábitos de SCP-169, tales como su capacidad reproductiva, si la hay, su fuente de alimentación, y su área de anidación, si la hay. La investigación respecto a SCP-169 está en espera de aprobación. El archipiélago coloquialmente conocido como las Islas Censurado. históricamente permaneció deshabitado, aunque fue reclamado por Censurado. en 1700. Censurado. Luego de ser entregado a la Fundación, Censurado. fue evacuado bajo el pretexto de una subida en los niveles del mar. Si bien el archipiélago ha permanecido sobre los niveles del mar durante varios milenios, el más mínimo cambio en la profundidad de SCP-169 resultaría en la desaparición del archipiélago entero. SCP-169 se mueve lentamente, a menos de 1 kilómetro por semana, pero solo parece estar a la deriva. Su método de propulsión es desconocido. La actividad sísmica regular indica que el objeto respira cada 3 meses, causando cambios menores en el terreno de las islas, lo cual sugiere que la criatura probablemente esté dormida. Supresión de información. El USS Censurado. fue hundido con toda su tripulación luego del descubrimiento de SCP-169 con el permiso del gobierno estadounidense. Está prohibido que el público entre en el archipiélago creado por SCP-169 debido al gran número de aves en peligro de extinción que habitan en él. Como se indicó anteriormente, la evidencia satelital deberá ser monitoreada a fin de suprimir cualquier conocimiento sobre los movimientos de SCP-169. La NASA actualmente coopera con la Fundación para mantener la existencia del objeto en completa confidencialidad, y está permitiendo a la Fundación el uso de sus satélites para fines fotográficos. Anexo 0-20. En 1990 Censurado. la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, una agencia científica estadounidense no afiliada a la Fundación, desconociendo la existencia de la misma, detectó un sonido bajo el agua de ultra baja frecuencia emanando de las coordenadas Censurado. grados al sur, Censurado. grados al oeste, aproximadamente Censurado. kilómetros de la costa suroeste de Sudamérica. A pesar de los esfuerzos realizados por el agente integrado Censurado. IA 1522, las noticias sobre el sonido se filtraron en los medios de comunicación, recibiendo una importante atención mediática. Los análisis de la Fundación dejaron en evidencia que la fuente del sonido fue un organismo masivo acuático, y se creyó que SCP-169 era el origen del mismo, debido a que su cabeza está dentro de las posibles localizaciones del resto del objeto. El sonido confirma la hipótesis de Gamma 6-0421 de que SCP-169 es de tamaño descomunal. Cualquier intento futuro de equipos de investigación civiles o científicos para determinar la fuente del sonido deberán ser detenidos mediante cualquier método necesario.
Procedimientos especiales de contención. Debido a su tamaño, SCP-169 no puede y es casi seguro que nunca podrá ser contenido. Ninguna estructura en la Tierra es lo suficientemente grande o resiliente como para contener a SCP-169. La ubicación de SCP-169 no se conoce con precisión, pero imágenes satelitales y excentricidades en la órbita terrestre sugieren que SCP-169 está localizado en el sur del Océano Atlántico, posiblemente extendiéndose alrededor de la punta de América del Sur. Cualquier evidencia captada por satélite de cambios producidos en las capas tectónicas debido a SCP-169 deberá ser suprimido y destruido por agentes infiltrados en los puntos de observación. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.